dentro de la iglesia. Antes de que Cristo venga por la iglesia, Templo Familiar Cristiano, ahorita que yo estoy hablando, tiene niños espirituales, tiene jóvenes espirituales, y no me refiero a los jóvenes de danza, jóvenes espirituales, niños espirituales, pero Templo Familiar Cristiano también tiene padres espirituales. Y no solamente me refiero a los pastores, me refiero a gente madura en la fe, gente con carácter. Esos también son padres espirituales dentro de una iglesia. ¿Cuántos me entienden? Gente que ha recorrido este evangelio y que ha caminado con mucha fe y ha crecido en su vida. Esos son los padres espirituales. Por eso, a la hora de buscar un consejo, usted busque una persona madura en las cosas de Dios. No madura en cantar coritos, no madura solo en danzar, madura en las cosas espirituales de Dios. ¿Cuántos me entienden? Entonces son tres etapas dentro de esta iglesia. Hay niños, hay jóvenes y hay adultos espirituales. Los niños espirituales son todos aquellos que acaban de conocer a Dios y a Cristo en esta iglesia. Esos son los niños espirituales de una iglesia y hay que cuidarlos. Y no sé si se da cuenta quién cuida a los niños, otro niño o un adulto. A un niño lo cuida un adulto. Adultos de Templo Familiar Cristiano que tenemos más de 5 o 6 años, cuidemos los recién convertidos de esta casa. Cuidemos ese semillero. Cuidemos a cada uno de ellos, porque ellos son los niños espirituales. Y los encargados de cuidar los niños espirituales son los padres espirituales. Por eso dentro de la iglesia hay coordinadores, supervisores, pastores, para que los niños espirituales que acaban de aceptar a Cristo sean bien cuidados. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo? Otra cosa que hay dentro de la iglesia son los jóvenes espirituales. Estos son todos aquellos que ya están aprendiendo a vencer al maligno y están aprendiendo a sobrellevar las adversidades. Este ya es el joven espiritual. Es alguien que ya está dando su segundo paso en las cosas espirituales de Dios. Porque el joven espiritual dentro de la iglesia es aquel que ya está aprendiendo a vencer al maligno y ya está aprendiendo a saber manejar las adversidades que le vienen de la vida. Yo decía el viernes en la Casa de Reino que las pruebas, las adversidades vienen a nuestra vida porque estas vienen a formar carácter, madurez y sabiduría. Y aunque las pruebas duelen, pero al final duelen, pero traen madurez y traen carácter y traen sabiduría. Y yo prefiero que duela, pero detrás de ese dolor haya sabiduría y carácter para mi vida. Es como la madre, cuando va a dar a luz, duele, pero cuando ya ve el niño, ella se alegra y dijo, valió la pena, aunque sentí feo estos dolores, pero acá está mi niño en mis brazos. Y hay un momento donde la iglesia, Dios te permite, iglesia, un tiempo de niñería espiritual. Pero hay un momento donde dice, te necesito pasar de la etapa de niño espiritual a la etapa de joven espiritual. Señor, ¿y cuál es esa etapa de joven espiritual? Es que ahora vas a comenzar a pelear cara a cara con el maligno y tienes que ir aprendiendo a vencer al maligno. ¿Cuántos me entienden? Por eso es que hay algunos de ustedes que de repente han tenido encontronazos con el reino de las tinieblas a través de sueños, en sus hogares, porque te están pasando de niño a ser un joven espiritual. Porque el joven es el que está aprendiendo a vencer al maligno. El joven es aquel que está comenzando a aprender a manejar las adversidades. Y por eso es que hay un momento donde uno dice, no sé lo que está pasando. Como cristiano me están pasando cosas que los primeros años no me habían pasado. Es que te están cambiando de etapa. De niño, ¿a qué? A joven.
¿No se ha fijado con su mamá? Cuando usted está chiquitillo, ¿qué es lo que más le da? Abrazos y piquitos y qué bomboncito, qué guapo, mi amorcito. Pero cuando ya usted empieza a crecer, el abrazo ya no viene solo, viene con una varita en la punta. Primero lo abrazaban solo con una mano, pero de repente usted mira que a la mamá de la mano ya le empieza a salir una varita. Mamá, y esa vara es que ya estás creciendo. Y hay cosas que ahora tengo que corregirte. ¿Cuánto me entienden? De la misma manera, hay un momento donde Dios tiene que corregir a la iglesia. Tiene que corregir a los niños. Porque si el niño sigue niño en el ámbito espiritual, no puede crecer espiritualmente. Se puede volver presa fácil del diablo. Se puede volver presa fácil de doctrinas extrañas que usted y yo sabemos que andan por ahí. Si la iglesia no crece, la iglesia puede ser engañada por cualquier falso maestro, por cualquier profeta. ¿Cuánto me entiende? ¿Me entiende, iglesia? Si la iglesia crece, la iglesia aprende a discernir. Entonces lo segundo es que la iglesia, la segunda etapa es jóvenes espirituales. Y la tercera etapa son los padres. Estos son todos aquellos que ya conocen cómo se mueve el Padre, cómo se mueve el Hijo y cómo se mueve el Espíritu Santo. Ya son personas que no son movidas por cualquier viento. Son personas que cuando pasa algo, ya saben que es Dios el que está operando o Dios lo está permitiendo. Ya aquí el lenguaje no es ¿por qué, Señor? Ahí ya no es ese lenguaje, es el lenguaje, sino Señor, haz conforme a tu voluntad. Pero si es el diablo, arráncalo de acá. Pero si eres tú, yo me sujeto a tu propósito. Ya la gente comienza a conocer. Cuando ya son padres espirituales, ya la gente conoce cómo es Dios que se está moviendo, cómo es Jesús y cómo es el Espíritu Santo. Y yo creo que a esta altura es lindo llegar, hermano. Porque cuando usted llega a la altura de un padre espiritual, usted solamente pone todo en las manos de Dios. Así por así, no lo van a sacar corriendo de una iglesia. No lo van a hacer que niegue su fe. Porque usted ya es un padre espiritual. Mire lo que dice Primera de Juan 2:13. Mire Juan, os escribo a vosotros los padres, porque conocéis al que es desde el principio. Diga madurez espiritual. Los padres conocen al Dios Todopoderoso. Y después dice, os escribo a vosotros jóvenes. ¿Por qué? Porque habéis vencido, diga entrenamiento. Ya aprendió a vencer al maligno. Y os escribo a vosotros hijos, porque habéis conocido al Padre. Diga nuevo nacimiento. Alguien que comienza a conocer las cosas de Dios. Ahora bien, cuando cada uno de nosotros está en una de estas etapas, debemos de aprender a manejar y aprender a sobrellevar las adversidades de esta etapa. Cuando nace el niño, sale la niña, el padre se tiene que preparar con sus oídos, con su vista, a ver el entorno de aquel bebé. Una incomodidad, una lloradera que no para, una calentura que aparece. ¿Cuánto me entienden? Y el padre se prepara para esa etapa. Pero después viene otra etapa donde de bebé comienza a ser un niño. Y los padres se tienen que preparar para cuando el niño de bebé pasa a niño. Porque giran guerra, ¿verdad, hermana? Yo todavía no soy padre, pero he visto algunas que sufren. Que parece que no es un niño el que tiene, sino un Spider-Man que se le sube en la división. Que le baja todas las cosas. Que le agarra una pluma y en el mueble, que agarra el glass y pinta la pared con el glass. Que usted anda buscando las chancletas
y él las anda como que fueran guantes. Que usted le dio la comida en un plato, pero él la tiene en el suelo. ¿Cuánto me entienden? Y algunos padres es difícil, mas hay otros que se van preparando mentalmente y entendiendo que el mundo del niño es el mundo de él. Y hay que tenerle paciencia al mundo del niño, amén. De igual manera, iglesia, en la transición de crecimiento de una iglesia hay 3 etapas. Y cada quien, según su etapa, se tiene que preparar para esa etapa. Los niños espirituales nuevos tienen que prepararse en esa etapa que están, porque esa es una etapa donde el enemigo va a ir con todas las fuerzas, porque sabe que eres un niño espiritual, sabe que fácilmente te puedes resentir, sabe que fácilmente te puedes ir de una iglesia, sabe que fácilmente puedes poner la mirada en los hombres y no en Dios. ¿Cuánto me entienden? Y ahí es donde el enemigo busca los medios. Te va a enviar otras religiones. Tú comienzas como niño espiritual a buscar la iglesia del Señor, pero el enemigo va a enviar otras religiones con otros libros para que tú te desvíes. ¿Cuánto me entienden? Porque el enemigo dice, me urge sacarlo del camino correcto y voy a enviar todo este tipo de cosas. Entonces, los niños espirituales deben de saberse mover en esas etapas, y nosotros los adultos espirituales tenemos que ayudarles. Porque así como el niño en lo natural está expuesto a muchas cosas, si la mamá le descuida la vista, si nosotros los coordinadores, si nosotros los pastores, si nosotros los líderes descuidamos la vista de este pueblo, también corre peligro. Aquí le estoy hablando a líderes. ¿Cuántos me entienden? También ellos corren peligro. Entonces la etapa del niño es una etapa donde puede ser movido por cualquier cosa. La siguiente etapa es la etapa del joven espiritual. Cuando los cristianos están en la etapa de joven espiritual, están en la segunda etapa del cristianismo. Esta es la etapa donde ellos comienzan a ser, repito, entrenados en vencer, entrenados en saber sobrellevar. Llegó un momento cuando yo vine a esta casa, procesos siempre los he pasado, pero hubo un tiempo, hermano, que yo decía, ¿por qué tanta cosa me pasa a mí aquí? ¿Cuántos me entienden? Y era que Dios me dice, te quiero sacar de la etapa de niño a la etapa de joven espiritual. Mire, hermano, yo le aseguro que las madres, conforme el niño va creciendo, va descansando un poco. Conforme el niño crece, ya ella descansa más. De igual manera, los pastores y el mismo Dios descansa cuando sus hijos van creciendo espiritualmente. ¿Cuántos me entienden? Entonces, la etapa de joven espiritual, todos hemos pasado y algunos seguirán pasando, porque de niño tienen que pasar a la etapa de jóvenes. Y en esa etapa eres entrenado para vencer al maligno y para saber manejar lo que viene en tu vida. Ahora yo quiero que me escuchen los maduros, los adultos espirituales de esta casa. Está la etapa de padre espiritual. Y como repito, padre espiritual no solamente se refiere a los pastores de esta casa. Está la etapa de padre espiritual cuando los cristianos están en la etapa de padres espirituales, deben aprender a manejar la grandeza y la sabiduría que Dios les ha concedido a ellos. Porque yo les voy a decir algo, todos entramos niños espirituales acá. Todos de niños Dios nos pasa a jóvenes espirituales. Pero llega un momento donde Dios te pasa a ser un padre espiritual o una madre espiritual para otros. Y cuando tú ya estás en esa etapa, Dios en ti ya depositó una grandeza
que no la podía depositar cuando eras una niña espiritual, que no la podía depositar cuando todavía te estaba entrenando en vencer al maligno. Pero hay un momento que de niño has pasado, de joven espiritual has pasado, y viene un momento donde viene una madre espiritual dentro de ti. Viene un hombre, un padre espiritual dentro de ti. Y ahí es donde tus lágrimas son recompensadas con grandeza, con sabiduría de parte de Dios. Pero los padres que llegan a esto deben de tener cuidado, porque la grandeza que viene no es para que te engrandezcas. La sabiduría que has obtenido en el caminar no es para que te sientas más sabio que los otros. ¿Cuánto me entienden? Porque también hay gente que le puede marear estar en las alturas espirituales. Por eso muchas veces yo digo de que ser un niño es delicado, pero ser un adulto espiritual yo creo que es más delicado, porque al niño todavía no le han dado grandeza, pero al adulto espiritual Dios le ha dado una grandeza y una sabiduría que tiene que saberla manejar. ¿Cuánto me entienden? Como por ejemplo, yo estoy de pastor acá. Esa es una grandeza de parte de Dios, pero también es algo delicado. Como predicador, yo se lo digo en esta noche, yo siento que yo he ido evolucionando en la palabra, pero también es delicado, aunque tenga sabiduría de parte de Dios. Los padres espirituales debemos de saber lo siguiente: la grandeza y la sabiduría debemos de saberla manejar. ¿Por qué? Porque de repente podemos sentirnos superiores a nuestros hermanos de la fe. Entonces yo quiero que en esta área podamos entender, cuando esa grandeza esté, no nos sintamos superiores a nuestros hermanos. Romanos 15:1 dice lo siguiente: así que los que somos fuertes, ¿qué dice? No lo oigo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y finaliza diciendo: y no agradarnos en nosotros mismos. Se lo traduzco: no sentirte la divina garza, porque Dios ya te usa, porque Dios te permite un altar, porque Dios te permite un ministerio. No se la tire de divina garza, porque la grandeza Dios te la ha dado, porque ha considerado un grado de madurez probablemente dentro de ti, pero no es para que te sientas superior a los demás. Yo quiero abrir mi corazón para aclararle algunas cosas a algunas personas referente a mí, acerca de mí. Hay gente que cree que porque yo no la saludo o porque paso de un solo, dicen el hermano Willy, ¿te fijas? Mira, ni me saluda. Antes cuando era diácono sí me saludaba, y mira ahora solo pasa de volada. Pregúntele a Guillermo, porque hay veces él pasa así y así. Porque acá hay que preparar la reunión, hermano. Hay que preparar multimedia, hay que preparar alabanza, hay que preparar todo, hermano. Y hay veces cuando uno tiene un chance, yo sí saludo a los hermanos y a usted le consta que yo me le he acercado. Pero hay veces, aunque quiera, hermano, uno anda disparado como pelotita de un lado para otro. Pero eso no significa que el pastor sea creído, sino que la iglesia debe entender: no, el pastor anda ahorita, déjalo, no le pongamos un saquito más ahí, dejémoslo que se pueda mover. ¿Cuánto me entienden? Entonces es muy importante entender que como hijos tenemos que aprender que cuando llegamos a la etapa de padres espirituales, a nunca sentirnos superiores que nuestros hermanos. Cuando el cristiano entra en la etapa de padre espiritual, no debe menospreciar las etapas de crecimiento espiritual en las que se encuentran sus hermanos de la fe. Lo voy a repetir:
cuando los cristianos entran en la etapa de padres espirituales, no deben menospreciar las etapas de crecimiento espiritual en las que se encuentran sus otros hermanos. Tenemos un gran error, falta de humildad en medio del cuerpo de Cristo. Y es que Dios a ti te tuvo paciencia en todas tus etapas. ¿Cuánto me entienden? Dios te tuvo paciencia en todas tus etapas a ti. Y probablemente hubieron hermanos y hermanas que te tuvieron paciencia a ti en las primeras etapas también. Pero cuando tú ya comienzas a crecer, pareciera que tú no le tienes paciencia a los otros hermanos que están en las etapas que tú ya no estás. Ahora tú te sientes más maduro, con mejor carácter, y comienzas a ver de menos al que tiene falta de carácter. Comienzas a ver de menos a los que son más inmaduros. Y ese es un gran error. ¿Sabes lo que puede pasar? Dios te puede tirar al suelo para recordarte de la etapa donde Él te viene trayendo. Aquí hermano, aquí es que conforme las etapas van subiendo uno, más humillación, más agradecimiento, más entrega, más alegría, menos orgullo, menos altivez. ¿Cuánto me entienden? Entonces hay un momento, hay una etapa donde el cristiano maduro tiene que aprender a soportar las etapas de los niños y de los jóvenes. Y esto es muy importante que lo sepamos como iglesia, porque por eso dice Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Las flaquezas de los débiles son sus etapas de niño, sus etapas de jóvenes espirituales. ¿Cuánto me entienden? Yo le invito, aunque Dios lo use a usted, aunque Dios lo tenga en ministerio, siga siendo un hombre sencillo, siga siendo una mujer sencilla, siga viendo a aquel como usted cuando estaba ahí. Porque mire, hermano, el amor sale de nosotros hacia otros cuando lo vemos y decimos, ¿cómo no ayudarle si ahí estuve yo? ¿Cómo no extenderle la mano si ahí estuve yo? Pero hay veces menospreciamos la falta de madurez, la falta de sabiduría en nuestros hermanos que están pasando las mismas etapas que tú has pasado. ¿Quieres un ejemplo? Cuando tú sales de la iglesia y criticas la inmadurez de la hermana y del hermano, significa que tú y yo no hemos aprendido a respetar las etapas que ellos están pasando. ¿Se imagina yo de pastor empezando a darle duro a los nuevos convertidos? Capaz el coscorrón me lo pega Dios a mí. ¿Cómo es posible que tú, siendo un pastor, no puedas entender las etapas de este niño espiritual si tú pasaste por ahí? ¿Cómo es posible que no puedas entender la etapa de los jóvenes espirituales? ¿Cómo es posible que tú, siendo un pastor, ahora te vienes a enaltecer, sentirte el grande? ¿Cuánto me entienden? Cuando esto es de gracia hemos recibido. Ahora bien, otra cosa, cuando los cristianos están en la etapa de padres espirituales, deben compartir y ministrar sobre los niños y los jóvenes espirituales todas aquellas herramientas y todo aquel conocimiento y toda aquella madurez que ellos han ido desarrollando en sus vidas espirituales para poder ayudar a los más pequeños. Hermano que ya es un padre espiritual, hermana que ya es una madre espiritual, todo lo que usted tiene, haga como dice Pedro, de gracia recibió, de gracia dé. Porque la sabiduría no es para que te sientas superior a tu hermano. La sabiduría es para que le compartas el conocimiento al que no lo tiene, al que viene entrando. El carácter que tú tienes firme no es para que te la tires como de Calimán, ni Superman, ni la Mujer Maravilla. Es para que ese carácter inyéctaselo al otro.
Mira, hermano, no llore, sigamos adelante. No ponga la mirada en esas cosas. Hay que tener carácter. Pero muchas veces menospreciamos a los hermanos que les falta carácter. Y cuando todo lo que nosotros hemos recibido es para impartirle a los pequeños. ¿Cuánto me entienden? Por eso, hermano, hay ministerios que van para arriba, pero después van para abajo, por no entender que todo lo que recibieron es para impartirlo, no es para quedarse con él. Pablo exhortó a la iglesia lo siguiente, Hebreos 5:12. Porque debiendo, Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El crecimiento espiritual para Pablo era muy importante. Muchas veces nosotros, hermanos, venimos a la iglesia y nos conformamos solo con venir, pero no con crecer. Y la gloria de este evangelio no solamente es que vengas acá. La gloria de este evangelio es que tú crezcas espiritualmente. Esa es la gloria de este evangelio. Esa era la gloria de Cristo. Creció en sabiduría, creció en estatura y creció en gracia. La iglesia tiene que crecer en sabiduría. Pero le hago una pregunta: ¿por qué un buen remanente de la iglesia no puede crecer en sabiduría cuando es llamada a crecer en la sabiduría de Dios? Porque en vez de la Biblia se está agarrando otra cosa. ¿Cuánto me entienden? Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Entonces, si la iglesia agarra más esto que la palabra, será una iglesia que no va a crecer en sabiduría. Y yo no quiero que usted sea como el católico, que solamente se conforma con el mensaje del cura. El mensaje que el cura da el domingo, ahí abro la Biblia, hermano. Cuando el cura dice que busque, ahí busco. No, hermano, usted y yo no debemos de ser de la gente que solo espera el mensaje y ahí es donde abre la Biblia. Sino que usted en el lapso de toda la semana, usted decida tiempo con la palabra, tiempo de escuchar un mensaje de Dios, para que la sabiduría vaya entrando y usted vaya creciendo en estatura de sabiduría. Porque si usted crece en sabiduría, ya no vamos a necesitar estarle poniendo los ojos a qué hora se cae, porque la sabiduría lo va a sostener con las 7 bases de ella. Hay madres que pasan con una tensión, con un estrés con sus hijas, porque las madres dicen: esta cualquier momento me hace un relajo y me sale panzona. Porque ellas han detectado que su hija no es tan madura, no tiene mucha madurez. Porque te voy a decir algo: madre que sabe que su hija tiene carácter y tiene sabiduría, una hija no te va a estresar. Porque tú sabes que tu hija, tú confías en ella, porque ella es madura. ¿No me dice amén? Por eso hay madres que pasan preocupadas y dicen: hermano, yo la conozco a esta, si yo la dejo ir para allá, ni quiera Dios, yo la conozco, hermano. Mientras hay madres: hija, yo confío en ti, yo confío en ti. ¿Cuánto me entienden? Que así diga el Señor de ti: yo confío en ti, por eso te voy a entregar esto, por eso te voy a entregar estas dimensiones, porque yo confío en ti. Denle una ofrenda de palmas. Que Dios pueda decir eso de nosotros: yo confío en ti. ¿Sabe usted lo que pasa? Finalizo con esto. ¿Sabe usted lo que pasa cuando usted ha crecido espiritualmente?
¿Y sabe usted lo que pasa cuando usted lleva años dentro de una iglesia, pero no ha crecido espiritualmente? ¿Por qué? Cuando la iglesia crece, pasan cosas buenas. ¿Me oye? Cuando la iglesia crece, pasan cosas buenas. Cuando una hermana crece espiritualmente, a esa hermana le van a pasar cosas buenas. Cuando un joven crece, a ese joven le van a pasar cosas buenas porque está creciendo espiritualmente. Porque no vaya a ser que algunos jóvenes corran más que los viejos en las cosas de Dios. Porque tal vez los jóvenes saben honrar mejor a Dios que nosotros los viejos. ¿Cuántos me entienden? Entonces debemos de entender que hay un momento donde de repente cada uno de nosotros debe de saber las consecuencias de no crecer y las consecuencias de crecer. ¿Qué es lo que pasa cuando el creyente no crece espiritualmente? Lo que acontece es que esta persona es arrastrada, controlada por su ser almático, y su ser emocional es el que le ordena a dónde ir, qué hacer, con quién estar y en qué cosas él debe invertir su tiempo. Lo voy a repetir. Cuando una persona no ha crecido, escúcheme bien, estoy hablando de gente que se congrega en las iglesias. Cuando un cristiano o cristiana no ha crecido espiritualmente, esta persona inmediatamente su ser almático le ordena a él a dónde debe de ir, qué hacer, con quién estar y a qué cosas dedicarle su tiempo y sus fuerzas. Porque hay cristianos y cristianas que han aprendido a trabajar en un trabajo normal, pero entregarle a Dios también su fuerza y su tiempo. Pero hay gente que no. Hay gente que no ha crecido espiritualmente y solo ha aprendido a entregarle su fuerza y su tiempo al trabajo, a otras personas. Y acá debe haber un momento que tu crecimiento te haga que tú hagas bien el balance. Trabajo, familia, pero también estoy sirviendo a Dios. Eso habla de un crecimiento. Pero cuando no se ha crecido, el alma gobierna el sentir de esa persona. Y esta persona dice: hoy no siento ir al domingo, porque te está gobernando tu alma. Hoy no siento ir a servir, porque te está gobernando tu alma. Hoy no siento cantar, te está gobernando tu alma. ¿Cuántos me entienden? Hermanos, ayúdenme a asear. Hoy no siento ayudarle al pastor a agarrar la escoba. Te estás dejando gobernar por tu alma. ¿Cuántos me entienden? Este evangelio no es de sentir. Este es de convicciones. Porque si es de sentir, hermano, ¿se imagina las veces que yo no he querido sentir venir a predicar acá? Hermano, les comunico, hoy no siento ir a predicar como pastor. Amén, pastor. ¿Verdad que es haya raro? Porque aquí todo el mundo puede fallar, menos los pastores. Todo el mundo, si siente no ir, no va. Pero el pastor, aunque no sienta ir, tiene que ir. Entonces hay que desarrollar convicciones y no sentimientos. Porque la iglesia se tiene que mover más por convicciones, hermano, tradúzcamelo. Convicciones: soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, le sirvo a Dios, tengo que ser responsable, tengo que tener disciplina porque he sido llamado a Dios. Eso no se llaman emociones, se llaman convicciones. Entonces, cuando Dios comienza a vernos a nosotros y comienza a ver que ya no nos movemos por emociones, sino por convicciones, Dios dice: le puedo confiar más, porque se ordena, se disciplina, se responsabiliza, le puedo dar más. Por eso es el versículo: que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mire lo que dice Efesios 4:14. Finalizo con esto.
Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, lo repito. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Míreme para acá, el versículo ahí lo pusieron. Cuando Pablo dijo esta escritura, para que ya no seamos niños fluctuantes, quiere decir que dentro de la iglesia hay niños fluctuantes y niñas fluctuantes. Ah, hermano, usted se refiere a los nuevos, ¿va? No, hay veces no son ni los nuevos los niños, hay veces son los más viejos, los bigotudos, los que tienen más de 5 años, 6 años, hay veces son los fluctuantes. Y hay veces creemos que los fluctuantes son los que vienen llegando, y hay veces los fluctuantes son los más viejos. Entonces de repente somos niños fluctuantes. Entonces Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué pasa con un niño fluctuante? ¿Qué dice ahí? Es llevado por donde quiera. ¿Está pensando en oír? No va. ¿Siente en oír? No va. ¿Alguien le dice algo? Se resiente. Entonces el niño llevado por donde quiera. Y le hago una pregunta. ¿Nos han llamado a que nos dejemos llevar por cualquiera? Nosotros, por el único que nos tenemos que dejar llevar, es por la palabra y por el Espíritu Santo. Pero por cosas, por chisme, no, hermano. Por chisme, por murmuración, no, hermano. Si usted se deja llevar por chisme, por murmuración, por lo que digan de la iglesia, por lo que digan del pastor, usted es como un niño fluctuante, llevado por donde quiera. Y Dios no quiere en eso en usted. Si Dios lo ha traído acá, es porque quiere que usted crezca. Dele una ofrenda de palmas. Gálatas 4 del 1 al 2. Gálatas 4 del 1 al 2. Lo voy a leer con la iglesia. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos. No me ponga el otro. Aquí está hablando de una herencia que le van a entregar al niño. Pero no sé si lo lee bien, usted se va a dar cuenta por qué el niño no puede recibir la herencia. ¿Por qué no la puede recibir? Porque él es un... ¿Usted cree que esto solamente es de venir a cantar coritos acá? No, hermano. La intención de Dios es introducirlo a usted y a su familia a una herencia. No dice amén. No está interesado en las herencias de Dios, hermano. La intención de Dios no es verlo cantando a usted nada más. La intención de Dios no es solamente qué lindo te ves atento escuchando al pastor. No, Dios no llega hasta ahí. Mire, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, la intención de Dios era introducirlo en una tierra prometida. La intención de Dios de sacarlo de este sistema a usted y traerlo acá es introducirlo a una herencia. Y algunos ya estamos siendo introducidos de poco a poco, pero falta más. No te detengas, porque la idea es tomar toda la herencia que Dios tiene para nosotros. Así que al Dios que vienes tú a adorar, la intención de Él es introducirte a una herencia que Él tiene. Pero ¿qué es lo que pasa con el heredero? En ese versículo está muy... No lo oigo. Pero también os digo que entre tanto que el heredero es, entonces el heredero es... Por eso no le pueden dar la herencia. Ahora usted puede ver la importancia del crecimiento. Porque herencia no solo significa cosas ministeriales, hermano. No confunda las cosas. Herencia de Dios agarra lo ministerial, pero agarra unas bendiciones que tú no las esperabas. Algo grande de parte de Dios. ¿Cuántos me entienden? No, es que la herencia es que voy a ser un pastor, voy a ser un profeta, voy a ser una cantora. No, esas son herencias ministeriales, sacerdotales. Pero cuando tú vienes a Dios,
Dios también te da otras herencias como le dio a Israel. A Israel le dieron leche, le dieron miel, le dieron terrenos, le dieron bueyes, le dieron vacas, le dieron ovejas, le dieron uvas. ¿Qué tipo de cristianismo quieres tú? ¿Un miserable o un cristianismo de tierra prometida? Porque yo ando buscando el cristianismo que Dios le dio a Israel, ser sacado de Egipto para introducirte a la tierra que fluye leche y miel. Porque eso de estar adorando a Dios y estar en escasez no es de Dios. No es de Dios. La intención de Dios es irte, niño, joven, adulto, toma tu herencia. Lleguemos hasta ahí, hermano. No nos quedemos nada más como personas que vienen a adorar. Busquemos el crecimiento, anhelemos el crecimiento, porque el crecimiento viene acompañado de las herencias. Dele una ofrenda de palmas, póngase de pie. Que haya sido de mucha bendición la reunión en esta noche. Acabas de ver alabanza, adoración y palabra de vida en Casa Templo Familiar Cristiano Man. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Bendiciones.